Damos en este momento la bienvenida a nuestra siguiente conferencia, el ingeniero Gustavo Bolaños, director del Grupo de Termodinámica Aplicada de Fluidos Supercríticos de la Universidad del Valle, director de la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad del Valle y ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría de la Universidad Industrial de Santander y un doctorado de Clemson University en Estados Unidos. Cuenta con más de 30 años de trayectoria en la academia. Me queda muy complicado hacer una presentación apropiada a todos esos años de conocimientos que él quiere hoy compartirnos. También el ingeniero Bolaños, pues, nos ha acompañado ya en varios espacios a lo largo del Congreso. Ayer pudimos compartir con él unas disertaciones interesantes acerca de hacia dónde va la ingeniería química en Colombia y desde el punto de vista de la academia y en nuestro segundo foro, pero pues también sobre todo recordarles que él ha sido galardonado por la Asociación Colombiana de Ingeniería Química durante esta nuestra Semana de la Ingeniería Química en la ceremonia de premiación que tuvimos este lunes 23 de noviembre, donde fue condecorado con la medalla al mérito educativo. Hoy tenemos el gusto que nos comparta entonces esta plenaria titulada Aplicaciones de la tecnología de fluidos supercríticos para el desarrollo sostenible de Colombia. El ingeniero Bolaños, es un honor tenerlo nuevamente aquí. Muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias por la presentación y ante todo pues mi agradecimiento para los organizadores de nuestro Congreso Colombiano de Ingeniería Química por la gentil invitación que me han hecho para participar con esta conferencia. En esta conferencia esencialmente lo que yo quiero hacer es presentar algunos de los desarrollos que hemos logrado hacer en estos años en nuestro grupo de trabajo. Algunos de ellos se han llevado, digamos, ya al sector industrial, productivo de la nación. Y lo que quiero hacer en últimas es convencerlos a ustedes de que existe un gran potencial para desarrollar procesos y productos con base en la tecnología de fluidos supercríticos con miras al desarrollo sostenible de este país. Ante todo, pues quiero hacer el reconocimiento a las personas que han trabajado conmigo en todos estos años. Pues son personas que se han graduado en sus estudios de maestría, son 12 ingenieros y 6 graduados del programa de doctorado. Y tenemos una nube de estudiantes de pregrado que sean 56 estudiantes que no podría presentar todos aquí, por supuesto, que se han graduado haciendo sus proyectos de grado en nuestro grupo. Bien, nuestro grupo, esencialmente nosotros utilizamos 2 tipos diferentes de fluidos en muchos de los proyectos. Uno es dióxido de carbono y el otro es agua. Y voy a presentar en esta conferencia algunos ejemplos de lo que hemos podido hacer con estos 2 fluidos en condiciones supercríticas. Así es que para comenzar, y como seguramente en la audiencia, pues sé que hay algunas personas que están versadas en el campo de fluidos supercríticos, pero también hay otras que pues quieren conocer un poco más de este tipo de tecnología. Entonces me voy a permitir explicar esencialmente de qué se trata el fluido supercrítico. Este es un diagrama presión-temperatura para cualquier sustancia, ¿verdad? Nosotros reconocemos las fases que aprendemos en termodinámica, ¿cierto? Este diagrama lo vemos por primera vez en los cursos básicos de termo. La fase sólida, la líquida, la gaseosa. La línea de presión de vapor es esta que estoy indicando aquí, ¿verdad? A cualquier temperatura, pues nosotros, más bien al contrario, a cualquier presión sabemos que la sustancia tiene un punto de ebullición, eso es lo que nos representa esta línea de aquí, pero el asunto es que, es decir, tiene en cada punto de estos, usted tiene una fase líquida y una fase vapor en equilibrio, ¿verdad? Pero si usted sube la presión, esencialmente lo que empieza usted es a alterar las propiedades de las 2 fases, ¿verdad? Manteniéndolas en equilibrio. Dentro de ellas la densidad o el volumen específico, como lo quieran ver. Para la fase gaseosa pues simplemente es compresible, el líquido no tanto, entonces lo que ocurre es que a medida que subimos la presión, pues simplemente el vapor va ocupando un menor volumen específico, o sea, tiene mayor densidad, y hay un momento en el cual, lo llamamos el punto crítico, en donde la densidad del líquido es exactamente igual a la del vapor. ¿Okay? La densidad del líquido pues no cambia mucho a lo largo de esta trayectoria, pero la del vapor sí. Entonces hay un momento en el cual coinciden las 2.
lo llamamos el punto crítico de la sustancia, las propiedades del líquido, si son iguales las densidades, las demás propiedades, digamos, también son iguales. Y en la región de interés es arriba de esa presión y de esa temperatura. Para nosotros el dióxido de carbono tiene 31 grados centígrados, ¿verdad?, de temperatura crítica, 73 atmósferas de presión crítica. Para el agua, la situación es un poco más exigente en términos de temperatura y presión. La temperatura crítica del agua son como 300, no recuerdo exactamente el número, 70 grados, y la presión crítica son 220 atmósferas, o sea, es un número mucho más grande que para el dióxido de carbono. En cualquier caso, en esta región, arriba de TC y PC, nosotros es en donde, digamos, nosotros podemos aprovechar las particularidades de esos fluidos para desarrollar productos y procesos para el desarrollo nacional. Y traigo aquí unas propiedades del dióxido de carbono supercrítico para entender por qué es importante utilizar los fluidos en ese, o qué oportunidad, digamos, nos brindan los fluidos en esas condiciones. Propiedades de líquidos están aquí y aquí están las del dióxido de carbono supercrítico. Miren la densidad es algo interesante ahí. La densidad del dióxido de carbono usted la puede controlar finamente cambiando la temperatura y la presión desde valores muy pequeños del tipo de densidades del gas hasta valores relativamente altos, similares a la densidad del agua, digámoslo así, en el mismo orden de magnitud, simplemente comprimiendo o cambiando la presión y la temperatura, ¿verdad? Pero interesante ver, por ejemplo, la difusividad. La difusividad uno lo puede ver como que para el dióxido de carbono es entre 1 y 2 órdenes de magnitud más alto que para los líquidos, ¿verdad? Es decir, que simplemente el dióxido de carbono tiene una mayor capacidad pues, lo que es la difusividad, ¿verdad? De moverse a través de otros componentes, etcétera, etcétera. La viscosidad, por su parte, para el dióxido de carbono es entre 1 y 2 órdenes de magnitud más baja que para los líquidos. Eso quiere decir simplemente que fluye con mayor facilidad, hay menos oposición al flujo y por eso entonces es más fácil que pueda penetrar una matriz porosa, por ejemplo, que lo haría un líquido. Particularmente si nos damos cuenta, por ejemplo, que para los líquidos existen valores relativamente altos de la tensión superficial, en cambio que para el dióxido de carbono pues es cero, supercrítico, ¿no? Digamos, si uno va a hacer una extracción de algún componente que está localizado en una matriz porosa e intenta utilizar el líquido, muchas veces es la tensión superficial la que no permite que el líquido penetre dentro de los poros más finos para extraer la sustancia de interés. Ese problema no está con el dióxido de carbono supercrítico porque la tensión superficial es cero, ¿no? Entonces él entra como Pedro por su casa, diríamos, y es capaz de llegar hasta los sitios más recónditos de esa matriz, disolver lo que, digamos, sustancias que le sean afines y luego simplemente poder separarlas de allí, de la matriz, y retirarlas con la misma facilidad con la que entró. Entonces, ese es el principio fundamental que nosotros usamos en extracción. Pero déjenme mostrarles aquí un diagrama de la densidad del dióxido de carbono. En la ordenada tenemos la densidad y en la abscisa tenemos la presión a diferentes isotermas. Nosotros podemos, por ejemplo, a 310 Kelvin, ¿verdad? Por esta isoterma que estamos mostrando aquí, nosotros podemos controlar finamente la densidad. Eso es una cosa importante. Por ejemplo, si utilizamos a 310 Kelvin una presión del orden de 180 bar, pues usted tiene una densidad parecida a la del agua, pues es más bajita, pero parecida a la de muchos solventes, digamos 0.8. El dióxido de carbono disolvería ahí un conjunto de cosas que pueden ser solubles en él, que podrían estar localizadas, por ejemplo, en una matriz vegetal. Y luego simplemente a temperatura constante, si nosotros bajamos la presión, eso es fácil de hacer con una válvula simplemente, ¿verdad? Lo vamos bajando, entonces vamos cambiando aquí la densidad y la podemos cambiar hasta valores del orden de gas, en donde nada se disuelve. Entonces lo que podemos ver acá es que con ese proceso, bajando la presión a temperatura constante, podemos empezar a precipitar fracciones ricas en unos componentes, ¿verdad? Si bajamos más la presión, pues precipitamos otra fracción rica en otros componentes. Nos da la capacidad de fraccionamiento con un único solvente, ¿ok? En una sola operación y solamente utilizando válvulas. Esa es una de las cosas que nosotros podemos utilizar también. Bueno, pero hay más acerca de eso, por supuesto, y eso es algo de lo que voy a presentar aquí. Aquí hay una fotografía tomada en nuestro laboratorio, ¿verdad? Esto es dióxido de carbono, parece agua, pero no, es dióxido de carbono, ¿verdad? Hemos construido allí unas celdas visuales que nos permiten precisamente observar los fenómenos que ocurren en condiciones supercríticas. Esto que se ve aquí es una termocupla, ¿verdad? Podemos mirar la temperatura. Esto que está aquí abajo es un agitador magnético. Sin agitar ni nada, ahí lo tenemos, es simplemente nos estamos aproximando al punto crítico. Uno lo sabe porque simplemente ve esta ondulación que hay en la interfase líquido-vapor, ¿verdad? Solamente dióxido de carbono puro acá.
Cuando nosotros llegamos exactamente al punto crítico, voy a pasar aquí la diapositiva, noten exactamente qué es lo que ocurre, en particular, qué le ocurre a la interfase, ¿ok? Esto es lo que le ocurre. ¿Sí? Me devuelvo. Esto es lo que le ocurre. La interfase desaparece y simplemente hay fluctuaciones de la densidad que ocupan todo el volumen, ¿verdad? Esto es lo que nosotros llamamos opalescencia crítica y es la manera como nosotros determinamos el punto crítico de una sustancia. Simplemente desaparece la interfase y hay oscilaciones en la densidad, fluctuaciones en la densidad, ¿verdad? Que se distribuyen por todo el recipiente. Bueno, esa es una imagen del punto crítico, pero las de aplicaciones que yo quiero discutir aquí hoy son estas 4. Voy a traer un ejemplo seleccionado de las múltiples cosas que hemos podido hacer en estos años. Algunas con productos naturales, otras con preparación de materiales, con la producción de micropartículas y algunas reacciones en medio supercrítico. Bueno, entonces, aquí en la extracción de productos naturales, con los años, nosotros hemos extraído, no sé, yo no sé realmente, creo que perdí la cuenta de cuántos productos naturales hemos probado nosotros allí, sobre todo con estudiantes de pregrado, ¿ok? Ha sido cosas muy interesantes, cada proyecto una aventura interesantísima. Hemos obtenido aceites esenciales, colorantes, antioxidantes, otros componentes, ¿no? Con otras utilidades, por ejemplo, sustancias que son activas para destruir o acabar con larvas de mosquito de la Aedes aegypti, por ejemplo, muchas cosas de ese estilo lo hemos hecho, ¿no? Aquí hay algunos productos, estos son semillas de cilantro, estos son almendra de cacao, esta es la cocoa en polvo, lo que queda después de exprimir esto, limoncillo, estos son semillas de mora, y este es un frechito de mora, digamos, que queda después de que uno hace el jugo y lo cuela, jugo de mora también, ¿no? De todo esto hemos sacado cosas de este estilo. Pero lo que quiero traerles aquí hoy, por ejemplo, es la separación de componentes valiosos como la manteca de cacao. ¿Ok? Ese es una de las cosas que nosotros hemos estado estudiando. Y es que aquí está más o menos cuál es el panorama. El negocio del cacao funciona así. Usted recibe la semilla, la fermenta, ¿verdad? Hay una limpieza de la semilla, luego esta se tuesta y luego simplemente se muele o se prepara lo que se llama el licor de cacao y luego se somete a prensado, expresión mecánica. Se utilizan algo así como 6.000 PSI, se hace pasar a 100 grados centígrados, se hace pasar por unas mallas muy finas. Usted lo que hace ahí es que obtiene la manteca de cacao. Son los triglicéridos del cacao, ¿verdad? Con lo que se hacen las chocolatinas y muchos otros productos, incluso para la industria farmacéutica. Lo que queda es la torta de cacao, entonces lo que llamamos cocoa, es la base, digamos, para preparar bebidas achocolatadas. Pero lo interesante ver aquí son como los números, ¿ok? Por una tonelada de semilla, digamos, esa trae 55% de manteca de cacao. Viene allí. Esos triglicéridos son interesantes. Y este es el precio, ¿no? Que tenemos ahí para ella, $2.700 por tonelada. Después del prensado, lo que pasa es que nosotros podemos obtener de esta cantidad de la tonelada 470 kilos de manteca de cacao, ¿verdad? Que se venden a más de $8.000 la tonelada. Hay un incremento de valor apreciable solamente con un prensado, ¿no? Pero lo interesante aquí es que le queda la torta de cacao. La torta de cacao tiene 15% de manteca de cacao todavía y esa torta se consigue a $1.300 la tonelada, ¿verdad? Y o sea, un precio mucho más bajo. Entonces la idea es poder extraer esta manteca de acá y pasarla aquí, ¿okay? Agregarle valor a este 15% que queda, de 1.300 pasarlo a $8.000 la tonelada, ¿okay? Ahí es en donde hay, digamos, oportunidades de negocio con esta tecnología, donde esta tecnología, digamos, ayuda a... Usted puede intentar separar aquí la manteca de cacao con un solvente orgánico, por ejemplo, hexano, pero luego se queda con el problema de cómo le elimina el hexano a la manteca de cacao, o sea, cómo la separa de ahí, sin que queden trazas de hexano para poder hacer los productos elaborados del chocolate. Y también... Note esto, y es que la torta desgrasada también quedaría con hexano, ¿no? Y la torta desgrasada tiene su propio mercado para preparar bebidas light, ¿ok? O sea, aquí está la oportunidad. Si nosotros utilizamos dióxido de carbono supercrítico para separar la manteca de cacao, extraerla, lo que queda aquí queda libre de trazas de solvente. O sea, es una cocoa que tiene un mayor valor agregado, ¿cierto? Para la industria de bebidas achocolatadas. Uno se imagina ya las bebidas chocolatadas que se venden en los gimnasios libres de grasas, etcétera, etcétera. Muy saludable, ¿eh? La onda light. Bueno, muy bien, esa es la idea. La compañía Colombina estuvo muy interesada en esto y financió una buena parte de este proyecto, ¿no? Bueno, ellos son productores, por supuesto, de muchas cosas, entre otras productos de cacao. Aquí les muestro rápidamente un equipo de extracción supercrítica que construimos con los años, digamos, lo construimos en nuestra universidad.
Este es un equipo a escala de planta piloto. Hemos construido varios, desde la escala de laboratorio hasta la escala piloto. Es solamente porque aquí puedo mostrar rápidamente el proceso, ¿verdad? Usted carga dióxido de carbono aquí, en este recipiente. En estos dos recipientes usted carga la cocoa, o sea, el polvo de cacao, cuya manteca de cacao quiere extraer, ¿verdad? Lo carga aquí. Y entonces lo que hace es esto, de este recipiente alimenta el dióxido de carbono a una bomba. Aquí lo comprime, o sea, lo pone en condiciones mayores a la presión crítica. Aquí lo calienta, o sea, lo pone a temperaturas mayores que la temperatura crítica. Y simplemente, digamos, lo pasa por estos dos extractores. Entonces él pasa por aquí, extrae la manteca de cacao, y cojamos uno solo, lo llevamos por aquí, por esta válvula, lo llevamos aquí a un separador. Es un separador ciclónico en donde en esta válvula nosotros reducimos la presión, ¿verdad? Entonces, como entra aquí, tenemos el efecto del ciclón. La manteca de cacao, bueno, cuando se reduce la presión, pues la manteca de cacao precipita y usted la saca por el fondo, y el dióxido de carbono pues está listo para volverlo a reciclar. Usted lo vuelve a enfriar y lo vuelve a cargar al recipiente original. ¿Ok? Esa es más o menos la idea. En esta planta usted puede utilizar 2 etapas de separación a diferentes presiones y puede fraccionar la manteca de cacao. Eso es una cosa que nosotros hemos también estudiado. Podemos en cierto grado fraccionarla, ¿verdad? Y más que fraccionamiento, también quiero decirles es que hay un tipo de manteca de cacao que sale al comienzo aquí, y al final de la extracción hay otro tipo de manteca de cacao que es más intracelular, digamos, que logramos extraer también y que tiene diferentes puntos de fusión y que se utiliza para otros productos de chocolatería. Bueno, esta es una fotografía, bueno, que no le hace honor a la planta porque quedó a contraluz, quedó oscura, no usamos flash, nada de esa cosa, pero para que tengan una idea más o menos del tamaño. Es una planta más o menos, aquí son 2 metros de altura, para que tengan una idea de cómo luce una planta de estas, ¿no? Lo que se aprendió con esta planta se trasladó al sector productivo industrial del Valle. Estas plantas ya las están haciendo, hay una compañía en el Valle que ya las está haciendo para venderlas, especialmente para una industria naciente del cannabis y este tipo de cosas, ¿no? Bueno, muestro aquí unas características del diseño del extractor. Se trata de un recipiente de alta presión diseñado para 10.000 PSI a una temperatura de 100 grados centígrados y tiene un volumen bueno, de 7,5 litros, ¿verdad? Para que tengan una idea de qué tan grande es, estos son como 90 centímetros de altura, ¿verdad? Y el diámetro es aproximadamente 300 milímetros, ya 30 centímetros de diámetro, ¿no? Chaqueta, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, tiene un sistema de apertura aquí rápido para poder cargar y descargar sin ningún problema, ¿ok? Sin demora ni nada de eso, ¿no? El sólido, ¿no? Para descargar y descargar el sólido una vez extraído. Ahora, dentro de las etapas del diseño, por ejemplo, pusimos muchísimo cuidado a la estabilidad mecánica, digamos, tiene que ser robusto mecánicamente. Hay unos cálculos de simulación que se hicieron, ¿no? Elementos finitos para calcular los esfuerzos, ¿verdad? Para mirar los factores de seguridad, que usted ve que está esencialmente entre 2,3 y 3 en la mayoría de partes del equipo, ¿no? O sea, está diseñado para 10.000, pero tiene factor de seguridad suficientemente pues digamos bien especificado de acuerdo con las normas ASTM, etcétera, etcétera. Bueno, este es de lo que uno puede hacer. Cada punto de estos que se muestra acá es una extracción supercrítica en manteca de cacao. Esta línea, por ejemplo, es para una tasa de flujo de dióxido de carbono relativamente baja, o sea, se demora más tiempo en extraer. Y digamos, a medida que nos movemos en esta dirección, la tasa de flujo es más alta. Hemos desarrollado también una serie de modelos simples que nos permiten correlacionar esta información con apenas 2 parámetros, ¿no? Los parámetros tienen significado físico. Si usted quiere mirar esencialmente cómo son esos modelos, que son maravillosos, digamos, la comunidad de investigación en fluido supercrítico lo ha adoptado y lo están usando en muchos lugares del mundo en este momento, ¿no? Les recomiendo Pardo Castaño, ¿no? Ese es el nombre clave a buscar en internet, y el journal es el Journal of Supercritical Fluids. Allí lo encuentra usted, los detalles. Lo que sabemos hoy que se puede hacer con la extracción supercrítica de cocoa es esto. Uno puede extraer el 83% de la manteca de cacao, ¿sí? Que está allí, es decir, ese 15% que queda allá. Que puede producir cocoa light con apenas 2% de manteca de cacao, y que ambos productos están, por supuesto, completamente libres de incluso trazas de solventes. También a esto yo anotaría que podemos producir diferentes grados, diferentes mantecas de cacao que tienen diferente punto de fusión. O sea, eso es una cosa importantísima también para desarrollar una variedad de productos, ¿no? Entonces, aquí hay un proyecto de inversión, digamos un ejercicio de proyecto de inversión. Si usted invierte $500,000 para tratar 225 toneladas al mes de la cocoa esta, pues la tasa interna de retorno le da 43%. En 3 años usted llega al punto de equilibrio, de ahí para allá todo es felicidad, ¿verdad?
pues, ganancias, etcétera, etcétera. O sea que simplemente hay, lo que vemos aquí es que se proyecta bastante bien en términos financieros este tipo de negocios. Y así ocurre con varios otros productos, ¿no? Yo les voy a poner aquí un ejercicio sencillo. O sea, me gusta que usted mire, a ver, piense. Suponga que usted tiene lo que llaman los americanos el dinero FFF. Esos son Family, Friends and Fools. ¿Okay? Le llaman ellos. O sea, es el dinero de su familia, el dinero de sus amigos y el de uno que otro idiota, dirían el fools, uno que otro idiota que uno convence de que invierta su plata en un proyecto que todavía pues no tiene un producto. ¿Okay? Entonces, ¿cuál sería el producto más promisorio para invertir su dinero para obtenerlo por extracción supercrítica? Entonces, aquí tengo una lista. Tengo 21 posibles productos, lo voy a dejar ahí 10 segundos para que simplemente usted vea rápido, vuelo de pájaro, a cuál le apunte usted su dinero, ¿okay? Para poder hacer una extracción. Todos esos productos tienen mercado, ¿okay? Todos tienen mercado, ¿okay? Pero rápido, ¿en dónde lo ven? 21, tome nota, ¿sí? Apenas unos 10 segunditos, nomás nos queda. ¿A cuál le apunta usted? Piénselo. Listo. Bueno, entonces ya le apuntó a alguno, entonces quiero que ahora tenga en cuenta esto. A ver si usted le apuntó a lo que es, digamos, ¿no? Un buen negocio. Es esto, es que hay factores importantes cuando uno intenta mirar clase de negocios con esta tecnología o con cualquier otra. ¿Ok? ¿Quién será el cliente objetivo? ¿Cuánto estaría el cliente dispuesto a pagar? O sea, el producto tiene alto valor agregado, ¿no? ¿Cuánto demandaría? O sea, ¿hay bastante demanda o no? ¿Cuáles son los canales de distribución? ¿Qué productos compiten con el suyo? ¿Ok? Ese tipo de cosas. Yo sé que en 15 segundos pues es muy difícil pensar uno en todo eso, ¿verdad? Pero simplemente quiero dejarles como el sabor de que los negocios, no importa cuál sea la tecnología, tienen que tener en cuenta muchos factores en donde solamente la tecnología es uno de ellos nomás, ¿ok? Pero los demás son, en última, los que terminan controlando muchas veces, ¿eh? La mayoría de las veces. ¿Cuánto vale la materia prima? ¿Es estable el suministro? Eso es una gran pregunta, ¿no? Las condiciones de producción, por ejemplo, es orgánico. O sea, de lo contrario, usted termina extrayendo pesticidas, ¿ok? Esa es una cosa interesante, ¿no? O sea, termina en el extracto un montón de pesticidas junto con lo que le interesa, ¿sí? Si la tecnología de extracción es competitiva, es decir, si se puede hacer con una cosa que no necesita alta presión, por ejemplo, no necesita una bomba poderosa para subirle la presión ni nada de eso. Si el extracto necesita refinación, o sea, eso le incrementa los valores. De pronto la refinación es más difícil que la misma extracción supercrítica, ¿ok? Eso es una cosa, ¿sí? Entonces, ¿ya lo pensó? Entonces, de esto, dele una pasada 5 segundos, a ver. Ya pasaron los 5 segundos. Bueno, no tenemos mucho tiempo realmente, pero quiero que se lleven el sabor, ¿ok? Del asunto, ¿no? Eso es algo que los ingenieros químicos nunca podemos olvidar, esta tablita, digamos, ¿no? Esto que está aquí, nunca lo podemos olvidar. Entonces, aquí está, yo he clasificado esto en rojo, están los que no recomiendo, en amarillo están para aquellos rápidamente que existen barreras, y los verdes son los recomendados, digamos, ¿no? O sea, si usted quiere invertir plata rápido, FFF, triple F, considere estos que están en verde, ¿no? Aquí esto, bueno, no tiene problema de ningún tipo. Los que no recomiendo, el aceite de higuerilla, si usted coge la higuerilla, no, usted lo puede extraer por una tecnología más sencilla, exprima esas semillas, o sea, no tiene, ¿me entiende? Ahí no hay valor. Además, ¿para qué quiere el aceite de higuerilla? Normalmente nosotros queremos productos que son para consumo humano, o sea, en donde vale la pena la inversión inicial, que es más alta que con otros procesos, que con una expresión mecánica, por ejemplo. Así, todos esos están aquí. Aceite de semilla de uva, por ejemplo. Bueno, en la época en que hice esto, la producción de semilla de uva no era suficiente como para tener un negocio, ¿okay? Eso es una cosa importante. Por más que haya viñedos cerca al valle, en el Valle del Cauca, pues hay viñedos y toda esta cosa, que es donde estoy en este momento, pero no era suficiente. Posiblemente ahorita eso ya ha cambiado. Aquí existen barreras, por ejemplo, en la esencia de nardo, eso es una maravilla, un aroma espectacular para perfumería, ¿verdad? Pero existen barreras en el cultivo, existen barreras en la misma tecnología, o sea, no es tan fácil sacar la esencia de nardo. Estos, por ejemplo, como romero, orégano, valeriana, el problema es que no hay estabilidad en el suministro, ¿ok? Hoy lo consigue, pero pasado mañana no, o sea, es una cosa, hasta que no tenga organizado, digamos, la parte del suministro, no tiene negocio. Y así sucesivamente. Uno puede pensar aquí en el CBD, la fracción CBD, cannabidiol, es por la fracción CBD del cannabis, ¿no? Mucha gente que le apunta a eso. Bueno, aquí lo pongo con que existen barreras, ¿no? Las barreras son, para empezar, legales. Usted tiene que sacar un montón de permisos
¿sí? Y fuera de eso, bueno, si logras sacar los permisos, que hay varias entidades que ya los tienen problemas. Por ejemplo, hay algunos bancos colombianos que pues ni siquiera le abren una cuenta, porque entre otras, en los Estados Unidos, esto del cannabis y todo eso a nivel federal no es legal, ¿ok? O sea, entonces puede haber alguna confusión de alguna naturaleza, ¿ok? No es legal. Es legal en varios estados, un montón de estados, ¿verdad? Pero a nivel federal no lo es. Entonces hay bancos que se sienten reacios, digamos, a abrir cuentas y todo eso para manejar este tipo de negocios. Pero yo estoy pensando que este de aquí se puede tornar verde muy rápido, ¿ok? Eso es tal como están las cosas, ¿no? Bueno, ahí les dejo el mensaje, ¿ok? Adelante, ingenieros. Voy a cambiar de tema radicalmente. Producción de materiales, también puedes hacer eso, o sea, aprovechando la facilidad que tiene el dióxido de carbono de penetrar matrices porosas. Y es esto, resulta que la Gran Muralla, ¿verdad? Está ahí hace montones de años, ¿verdad? Y es que simplemente porque los materiales con que se fabricaron estaban hechos a base de cal, ¿okay? Los aglomerantes sobre todo están hechos a base de cal. Y la cal reacciona con el dióxido de carbono de la atmósfera, ¿verdad? Del aire, y se convierte a carbonato, que es un material sumamente estable, ¿verdad? Con un tamaño de grano más grande que el de la cal que normalmente nosotros utilizamos, ¿verdad? Entonces, como que hay un fenómeno de compactación, etcétera, etcétera, que le da una gran estabilidad, ¿no? Ahí está la Gran Muralla todavía. No le pasa a muchas construcciones hechas con cemento Portland, ¿ok? Que no empiezan a presentar dificultades 30 años después de su construcción. Pero bueno, esto tiene centenares, yo no sé, miles tal vez de años, tiene un montón. Bueno, construcciones romanas también son de ese tipo, ¿no? Todas aglomeradas con cal. Entonces, mire más o menos cuál es la idea. La idea es que usted puede, cuando prepara un material, tiene, digamos, un material ahí que es como un lodo, digámoslo así, ¿no? Tiene una fase sólida, una fase líquida, pero entonces viene la fase gaseosa, sólido, poroso, digamos, húmedo. Ingresa el dióxido de carbono por los poros y en donde encuentra la cal se convierte en carbonato, ¿verdad? Esa es la idea. Tamaño de grano de la cal, bajito. Tamaño del carbonato es más grande, entonces simplemente hay un fenómeno de cierre de poros, compactación, etc. Es hacer lo mismo que se ha hecho naturalmente con los materiales de la Gran Muralla, etcétera, pero lo hacemos artificialmente, ¿sí? Entonces la idea es esta: si usted va a generar una unidad de volumen de un material, entonces la idea es que primero usted pone el relleno, que es sílice, ¿verdad? Y luego simplemente pone un conglomerante que es cal, y luego trae el dióxido de carbono y convierte la cal en carbonato. Eso es que, por supuesto, hay lugar a que usted juegue con la distribución del tamaño de partícula del relleno. Entonces, hay muchas posibilidades ahí, ¿ok? Hay muchas cosas por estudiar, solamente jugando con la distribución del tamaño de partícula, ¿no? La velocidad de la reacción, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas interesantes ahí. Este es un esquema del equipo. Usted coge dióxido de carbono, aquí lo enfría, aquí lo bombea, lo manda aquí, y aquí, dentro de este reactor, usted tiene esencialmente, diga usted un ladrillo, por decir algo, ¿no? Que lo ha preparado con base en cal, o sea, tiene sílice, o sea, arena aglomerada con una suspensión de cal. Okay, esa es la idea para sacar el ladrillo de ahí. Bueno, entonces, así se ve el equipo, o sea, el extractor no se ve, está detrás de esta coraza, pues, hecha para proteger digamos, a mentes curiosas que les gusta hacer corridas a presiones un poco altas y todo eso, ¿no? Ok, esa es la idea. Esto amarillo aquí es la bomba de alta presión, etcétera, etcétera. Aquí hay un ejemplo, pues más o menos para mostrarle lo que vamos a ver adelante es esto. Arena blanca de cuarzo, que es el inerte, ¿verdad? Aglomerada con cal, tal cual, ¿no? Preparamos unas probetas, esto tiene 5 centímetros de lado, ¿verdad? Son cúbicas, y entonces lo que hacemos es esto. Esta no la hemos infiltrado, o sea, todavía no la hemos tratado. La cortamos, le hacemos un spray con fenoftaleína, y la fenoftaleína toma este color con las bases, ¿verdad? Entonces allá donde hay cal, ahí se ve, ¿no? Esa es la idea. La región violeta es la zona no carbonatada porque todavía no hemos hecho nada con ella, ¿sí? Pero cuando nosotros hacemos la carbonatación, entonces esto es lo que obtenemos. Arena gris de río aglomerada con cal, la infiltración a 1500 psi, 120 minutos. He debido anotar aquí la temperatura, no recuerdo cuál fue, es arriba de 30 grados, 40 grados, póngale, ¿sí? Que es 30 grados el punto crítico. Se carbonató completamente, ¿ok? Y una cosa interesante, esto de aquí no es frágil, sino como se puede deformar, o sea, hay que manejarlo con cuidado para que no se deforme el cubito, ¿verdad? Pero este de ahí ya no tiene ningún problema, ¿ok? La resistencia mecánica es muy alta, etcétera, etcétera. Aquí tenemos escoria siderúrgica de aspas del río, aglomerada con cal, y yo creo que noten el núcleo sin reaccionar, ¿verdad? Ese es conocido también en muchas cosas, ¿sí? Para nosotros, pues, ¿no?
1, 2, 3, 4. O sea, aquí usted ve 1 y 3 están a 1100 PSI. O sea, estos dos están a 1100 PSI. La diferencia es el tiempo. Este estuvo 20 minutos y este 120. Usted ve que el núcleo es más pequeño, ¿verdad? Lo mismo ocurre a 2 y 4 están a 1500 PSI, la misma cosa, ¿verdad? Y así, bueno, entonces ese es el tipo de cosas que nosotros podemos estudiar. Hoy nosotros tenemos algunos modelos que nos permiten, digamos, estimar de cierta manera lo que va a ocurrir con eso y cómo lograr carbonatación completa. Entonces, nosotros podemos aplicar esto, por ejemplo, si usted tiene algunas escorias ricas en metales pesados, esos son, esas escorias le vale un montón de dinero la disposición, ¿ok? Porque son, digamos, si usted lo va a enterrar, digamos, entonces el problema es que el agua lluvia puede lixiviar y se lleva los metales pesados, puede contaminar acuíferos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso le vale un montón de dinero la disposición de eso. Pero si usted coge ese material y arma un cubito así con esto y sella todos los poros, pues el agua ya no puede lixiviar los metales pesados, ¿verdad? Entonces, ya la disposición, si lo va a disponer, es la disposición de una cosa que ya no es peligrosa. ¿Okay? Ese es más o menos el fenómeno, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer con ello. Por supuesto, hay incrementos en la resistencia a la compresión para diferentes materiales, ¿verdad? Los incrementos son grandísimos. Si tiene escoria, arena, cal, es jugar con la distribución del tamaño de partícula para hacer un poco de cosas con esto, ¿no? Hay una relación entre la resistencia mecánica, mientras más grande es menos la absorción capilar, eso es una prueba que nosotros hacemos allá. El asunto es que si hay mayor resistencia hay menor absorción capilar, eso lo que quiere decir es que se cierran los poros, ¿no? Es una manera de ver cuántos poros están cerrando, se puede cuantificar, etcétera, etcétera, ¿no? En porcentajes. O sea, a esto lo hemos venido analizando por años también y hoy conocemos más o menos bien cómo hacer encapsulaciones gruesas, digamos, de materiales que sean peligrosos y todo eso, cerrando poros con dióxido de carbono y con una manera fácil. Hemos hecho proyectos en donde construimos ladrillos de construcción, digamos, para hacer esto, ¿no? Para, también, incluso estos materiales se pueden servir para hacer ladrillos, etcétera, etcétera, ¿no? Voy a saltar ahora otra cosa que podemos hacer con fluidos supercríticos, la producción de micropartículas. Y el ejemplo que traigo, las sales de calcio para prevención de osteoporosis. Eso también es muy interesante. Miren esto, el hecho es que nuestro organismo no produce el calcio, ¿ok? Y la baja ingesta de este mineral trae como consecuencia osteopenia y sobre todo osteoporosis, cosas que se notan digamos, a partir tal vez, bueno, hay personas jóvenes que lo tienen, pero con mayor énfasis, digamos, 40 años, 50 años, ¿cierto? Y especialmente es notorio para las mujeres por la pérdida de calcio durante el embarazo. Eso es muy importante, ¿no? Osteoporosis, ¿no? Se pone frágil, se pierde calcio en los huesos, se pone frágil, se puede fracturar con muy pequeños esfuerzos, digámoslo así, ¿no? Hay baja disponibilidad del calcio en el organismo, ¿verdad? Y el factor limitante es la baja solubilidad de las sales de calcio en agua, ¿no? Por ejemplo, carbonato tiene una solubilidad, pues mire esto, ¿no? A 25 grados, 0.0, no es nada, o sea, es muy pequeñito, son 14 miligramos por litro, muy poquito. El citrato de calcio, pues son 0.85 gramos por litro a 18 grados centígrados. A las personas que tienen osteopenia les dan citrato de calcio, ¿verdad? Con vitamina E y otro poco de cosas, con la idea simplemente de que pueda tener una mayor disponibilidad, ¿no? Su cuerpo pueda tener mayor disponibilidad, pueda regenerar otra vez esas estructuras óseas. Bueno, ese es importantísimo, ¿no? Además es un problema prevalente, ¿no? En la población mundial, muy importante. Hay que consumir alimentos con calcio, ¿ok? Bueno, ¿cómo se fabrica el citrato de calcio? Por ejemplo, es simplemente ácido cítrico en agua, ¿verdad? Y se le pone hidróxido de calcio. O, por ejemplo, se le burbujea CO2 en hidróxido de calcio, ¿sí? Eso es para hacer carbonato de calcio. En fin, el hecho es que luego se hace una molienda y hoy se tiene que controlar la relación ácido cítrico-calcio también para generar el tamaño de partícula que se necesita, porque el hecho es que el mercado internacional, por ejemplo, para reforzar jugos y leches y todo esto, requiere partículas que tengan tamaños inferiores a 5 micras para que no se sedimente cuando la bebida, digamos, está en el estante de un supermercado cierto tiempo, para que no se deposite abajo. Sí, evitar la sedimentación, también para evitar que la detectemos como si fuera arena, ¿cierto? Esa es la cosa, y para que haya mayor biodisponibilidad también queremos, por eso es que necesitan tamaños tan pequeños. El problema es que por molienda simplemente consume mucho dinero llegar hasta 5 micras, ¿ok? Entonces, normalmente lo fabrican en 100 micras, pero molerlo hasta 5 consume muchísima energía, ¿no? Bueno, entre otras cosas, ¿no? Ya resulta difícil, costoso todo eso. Bueno, aquí está cómo lo hacemos. Esta res de acá
es Rapid Expansion from a Supercritical Solution, o sea, expansión rápida de una solución supercrítica. Ese es más o menos el nombre que tenemos. Entonces, es esto. Usted coge agua acá, le adiciona la sal de calcio, genera una suspensión, ¿verdad? La solubilidad es muy baja. Y luego le adiciona dióxido de carbono. El dióxido de carbono se disuelve en agua, forma ácido carbónico, baja el pH. ¿Me están siguiendo? Sí. CO2 en agua, forma ácido carbónico, baja el pH, y abajo es pH, la sal de calcio se disuelve. Ya, pero es porque usted tiene CO2 allá adentro comprimido, ¿me entiendes? O sea, si tiene con CO2 comprimido acá, entonces se la satura muy bien y la disuelve bien, y luego esa solución completamente transparente, cristalina, la expande en una boquilla, muy fina la boquilla. Con la expansión pues reduce la presión, el dióxido de carbono es un gas, pues el gas se va, ¿verdad? Y le queda entonces un líquido con la sal de calcio suspendida, pero la diferencia es el tamaño de partícula. ¿Okay? O sea, molienda sin molinos. Eso es un concepto interesante, me parece a mí, ¿no? Que se puede aplicar en muchas otras cosas. Bueno, por supuesto, aquí la persona que trabajó en esto, pues tuvo que determinar la solubilidad aquí, todo esto, ¿no? O sea, la solubilidad de la sal de calcio en presencia de dióxido de carbono, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo hizo un equipamiento de este estilo, es una celdita de alta presión, que es visual, pero entonces lo puede detectar acá enviándole una señal luminosa por acá, sacándola por acá y llevándola a un espectrofotómetro. ¿Sí? Bueno, entonces ella nota simplemente cuando se producen las partículas. Usted carga aquí en un recipiente una concentración conocida del calcio en agua, en una suspensión, ¿verdad? Y le empieza a temperatura constante, le empieza a comprimir dióxido de carbono hasta que simplemente se vuelve transparente, digamos, la solución, y lo puede ver fácilmente en el espectrofotómetro o incluso visualmente lo puede ver también, ¿no? Pero con el espectrofotómetro es más preciso. Bueno, entonces, este es el tipo de resultados que tiene. Por ejemplo, por una concentración de 1,6 de gramos por litro de citrato en la suspensión, a 14,8 grados centígrados, no importa cuánta presión la ponga, esa cosa no se disuelve, ¿sí? Pero si pone 1,1 a 14,8, sí, a 14,47 bar sí se disuelve, y así, ¿no? Desde a 44,6, 56,53 bar sí se disuelve. Así, son mediciones entonces de las solubilidades, se hicieron modelos empíricos, se hicieron modelos termodinámicos mucho más rigurosos, ¿verdad? Se conoce bien cómo es la solubilidad, ¿verdad? Todo el proceso está bajo control. Esta es una fotografía del equipo. La solución ocurre aquí y hay una cámara que lo ve usted aquí en el televisor, etcétera, etcétera. O sea, no tiene que estar poniéndole el ojo a algo comprimido ni nada de ese tipo de cosas, ¿no? O sea, es una operación muy segura, muy tranquila. Esta es una celda donde tiene como 100 y pico de centímetros cúbicos. Aquí se prepara la solución cuando ya se va a hacer la expansión, ¿verdad? Se pone en un baño isotérmico y la expansión se hace a través de una boquilla. Bueno, tengo unas fotos aquí chéveres. Estas son 6 boquillas. Perdón. Compare usted con el tamaño de este clip. Aquí hay una fotografía de una de las boquillas. Así se ve. Aquí hay un acercamiento ya con un microscopio electrónico de barrido, ¿sí? Fíjese, la escala aquí es medio milímetro, ¿verdad? Aquí está la boquillita, pues la escala aquí, esta barrita es de medio milímetro. Aquí hay un acercamiento, el huequito mide 77 micras, ¿ok? Ese es el tamaño de la boquilla. Bueno, interesante. Y esto es lo que se obtiene en el proceso. Este es el material original, fíjese la distribución de tamaño de partícula, aquí esto es como 20, 30, 40, 50, como 60 micras más o menos, de promedio, ¿sí? Más o menos. Y usted lo reduce simplemente hasta cosas, ve que la escala es logarítmica, ¿no? Entonces uno por ahí entre 1 y 2 micras más o menos, ¿sí? Ella tiende a aglomerarse un poquito con el tiempo, entonces sube, las partículas tienden a aglomerarse un poquitico con el tiempo, pero no mucho, fíjese, al final, cuando llega como a un equilibrio ahí, llega a 2 micras, ¿sí? Mucho más abajo de 5, que es lo que se necesita. Bueno, aquí está a otras condiciones, digamos, de operación. Él es sobre la relación longitud sobre diámetro, ¿no? De la boquilla. Bueno. Para resumir, bueno, hay modelos, entendemos bien cómo es el proceso de expansión, etcétera, etcétera, pero tenemos modelos para eso. O sea, todo el proceso está bajo control, pero yo creo que el trabajo se resume aquí en esto, ¿no? Este es el antes y aquí es el después. Ambas son suspensiones, ¿ok? Ambas tienen la misma concentración de calcio, pero fíjense, esta de acá es mucho más pequeña, el tamaño de partícula que ni se ve, o sea, no se nota, casi no hay dispersión de luz,
Eso es interesantísimo. Usted puede incorporar esto en jugos, en leches, etcétera, etcétera, y esto es estable, ¿okay? La dejamos año y medio ahí y no le pasó nada, o sea, no se aglomeró, no se depositó, nada de eso, o sea, es completamente estable. No sabe mal ni nada de ese tipo de cosas, o sea, y ambas tienen la dosis que le dan a una persona para que tiene osteoporosis, ¿eh? Cuando a las personas les dan una píldora, digamos, que es otra manera de darles eso, no, eso tiene unos problemas bárbaros, ¿no? Estreñimiento y cosas de ese estilo. Esto no, ¿no? Ese es para ponerlo así. O sea, hay una gran oportunidad para desarrollar procesos con este tipo de tecnología, ¿ok? Y productos, sobre todo. Interesantísimo. Bueno, salto aquí a la última parte, que es las reacciones en medio supercrítico, ¿ok? Aquí vamos a cambiar el cassette, ¿ok? O la pista, digamos, ¿no? Bueno, vamos a ir a agua supercrítica. Y vamos a ver para el caso de los PCBs, que son bifenilos policlorados. Ok, los bifenilos policlorados, ¿qué son? A ver, son sustancias orgánicas que se fabricaron hace rato como aceites dieléctricos, ¿eh? Porque son muy estables, ¿eh? Tienen unas magníficas propiedades para servir como aceites para transformador. Entonces, para eso fue que se hicieron durante un montón de años. El único problema es que con los años se descubrió que son tóxicos, cancerígenos, etcétera, que no son de fácil disposición, o sea, la incineración puede producir componentes más peligrosos que los PCBs, ¿ok? Están prohibidos por tratados internacionales. Aquí hay más o menos algo más de 13,000 toneladas de esa cosa, regados por todo el país. Todo transformador eléctrico alguna vez en Colombia tuvo eso. Los que se hicieron a partir de los años 80, digamos, esos ya no traen PCBs, pero los 80 para atrás sí. Colombia tiene el compromiso de destruirlos antes del 2028, ¿no? Colombia y otros 150 países. Entonces, el problema que hay con eso, bueno, aquí están los PCBs, bifenilos, ¿no? Bifenilos con varios cloros, policlorados. Comercialmente se consiguen así como, siempre son mezclas, ¿no? Con estos nombres. Aroclor, por ejemplo, es uno que muy conocido aquí. Piranol también. ¿Qué es un aroclor? Bueno, vienen aquí unas designaciones, dependiendo, como cada uno es una mezcla, depende de la composición. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esta es la composición de la mezcla que se llama Aroclor 1242, entonces casi todo es tricloro, ¿cierto? Luego le sigue el tetraclorobifenilo, etcétera, ¿no? Así, esta es la composición. Siempre son mezclas, ¿ok? Entonces, son extremadamente estables. El problema es que si usted hace un vertimiento de eso en una corriente de agua, eso termina acumulándose en la cadena alimenticia, ¿ok? Digamos, el coeficiente de partición octanol-agua se llama, logaritmo del coeficiente de partición octanol-agua, es como 4 y pico, o sea, arriba de 4 sabemos que simplemente eso se acumula en los tejidos grasos y se propaga en la cadena alimenticia. Entonces ese es uno de los problemas que hay, por eso es que hay que eliminarlo, ¿no? Cancerígeno y todo eso, o sea, causan muchas patologías malucas. El agua supercrítica, entonces aquí es, el agua, esas condiciones no es la misma muchacha que conocemos aquí como este que tengo en este vaso, ¿sí? Y que voy a beber. Es extremadamente agresiva, ¿okay? Miren este experimento tomado unos colegas japoneses, tienen una celda visual pequeñita y filmaron lo que ocurre en medio segundo cuando usted tiene agua saturada con oxígeno allá adentro a 490 grados y esta presión, 25 megapascales, y simplemente le inyecta un chorrito de 2-propanol. Entonces, esto es lo que ocurre. Hay una ignición, el 2-propanol está entrando aquí arriba. Sí, el agua está, la llamita está dentro de una fase líquida. ¿Ok? Esto es lo que se ve. En medio segundo, eso es lo que se ve. Bueno, es como una combustión, ¿ok? Solo que a 490 grados centígrados y no a 1000 y pico de grados, que es la temperatura de una llama, ¿no? Entonces, a 490, entonces no se forman esos componentes intermedios que se llaman dioxinas y que son más tóxicos que los PCBs. Bueno, entonces, el carbono pasa a dióxido de carbono. Si hay nitrógeno, pasa nitrógeno molecular, no hay NOx. El hidrógeno pasa a agua y el azufre pasa a CO3. Hay un mezclado muy rápido, porque simplemente los compuestos orgánicos y el oxígeno en el agua supercrítica son completamente solubles, ¿no? El aceite se disuelve en agua, sí señor, pero tiene que ir cerca al punto crítico. Cuando va llegando al punto crítico se disuelve totalmente en agua. Lo que les decía, el agua no es la misma muchacha que conocemos normalmente, ¿ok? Disuelve el aceite, pues hace un montón de cosas ahí, ¿no? Interesante. Hay cortos tiempos de reacción, segundos, etcétera, etcétera. Aquí está como es un equipo de esos. Usted tiene un residuo orgánico, ¿verdad? Lo va a bombear. Tiene oxígeno que lo pone al agua, ¿verdad? Satura el agua con el oxígeno y luego lo bombea. Los dos los precalienta y los pone juntos. Y aquí está el reactor, que no es, puede ser un reactor tubular, Tomás, sostiene la temperatura.
Aquí ocurre lo que tiene que ocurrir, ¿verdad? La reacción química, y luego es asunto de separar el gas y el líquido. Ese es todo. La oxidación ocurre aquí. Ya. Bueno, así es como se ve nuestro equipo, el primer equipo que construimos en nuestra universidad. Él tiene todo su equipo de protección porque está destruyendo PCBs vivos, de verdad. Aceites dieléctricos y todo eso, aceite de transformador. Los reactores está aquí, esto es un baño de arena, ahí no se ve muy elegante, pero funciona sumamente bien, ¿ok? Un baño de arena para mantener la temperatura constante. Y adentro están los serpentines, digamos, de calentamiento, por aquí está el PCB y por aquí está usamos peróxido de hidrógeno como oxidante, ¿ok? Esa es la idea. Bueno, esto es lo que puede hacer la tecnología. Usted arranca con un aceite contaminado, por ejemplo, con 7.500 partes por millón, eso es un aceite muy contaminado, ¿sí? Es muy viscoso, no se puede bombear con facilidad. Entonces, para poderlo bombear, hacemos una emulsión en agua, ¿verdad? Y luego, después del proceso, simplemente esto es lo que obtiene. Lo limpió completamente, menos de 0.5 partes por millón de PCBs. ¿Ok? Eso es lo que se puede hacer con esto. O sea, lo destruye completamente, ¿sí? No tiene que coger el aceite y, como han estado haciendo durante los últimos años, intentar exportarlo. Ahora nadie se lo recibe porque ninguna compañía le asegura el envío transatlántico de eso. O sea, no hay cómo destruirlo ahora. O sea, pues aquí se puede con esto. Aquí hay un cromatograma, un par de cromatogramas. Este es el aceite dieléctrico. Cada pico de estos es un PCB, ¿verdad? Mírenla, aquí 6 millones, el número de cuentas, digamos, que tiene ahí, la escala. Y a la salida, esto es lo que uno tiene en los orgánicos. Cada uno de estos es algún componente clorado. Hay muchos que no están, pero yo quiero que vean la escala, ¿no? 2.500, ¿no? O sea, si este de aquí lo ponemos en la escala de 6 millones, eso le queda la línea vacía, ¿ok? No le ve nada, o sea, no hay nada ahí, prácticamente, ¿ok? Las contaminaciones son extremadamente pequeñas. Y es que la eficiencia de destrucción entonces es 99.39%, ¿no? 99.999%. Nosotros probamos que el efluente líquido no es ecotóxico, eso es una prueba biológica con pulguitas de agua estandarizada, no es ecotóxico para nada. Y el proceso básico entonces es usted coge esto, lo pone en contacto con el aceite, con peróxido de hidrógeno, hace la reacción y saca un efluente acuoso que está limpio. Pero aquí es en donde viene lo interesante, lo de la ingeniería química más interesante todavía. Temperatura es de 550, presión 200, el exceso de oxígeno, ¿no? O sea, 350% de peróxido. El costo del proceso está en eso, en el peróxido, demasiado, es muy caro, ¿no? Entonces, para el proceso. Entonces, aquí estaba el 80% del costo de todo el proceso, está en este exceso. Pero vean el tiempo de residencia, 25 segundos, entonces hay tiempo para jugar con eso, ¿no? Hay espacio, digamos, para jugar con eso. Hicimos un proceso de optimización, ¿verdad? Cambiando algo de peróxido por metanol. Y resulta que sí, usted puede más o menos las mismas condiciones, pero el exceso de oxígeno en 100% apenas es suficiente, con los mismos 25 segundos, ¿ok? Y eso le baja radicalmente el costo a todo, ¿no? Que el metanol es mucho más barato. También para mejorar el proceso, entonces, bueno, este era el proceso original. Pensamos en hacer aquí con 20.000 partes por millón, ¿sí? Pues se probó todo eso. Bueno, aquí no solamente es peróxido, sino más metanol, eso no lo puse aquí. Pero la mejora del proceso es que la mayoría de los aceites colombianos tienen 500 partes por millón. Entonces, diseñamos un proceso de separación por extracción líquido, que permite recuperar el aceite limpio con menos de 50 partes por millón. Este ya legalmente está declarado como no peligroso, lo puede volver a usar incluso, todo eso, ¿sí? Y lo concentra todo en 20.000 partes por millón, ¿ok? Y ese es el que trata con el proceso. Ahora, si usted le hace el cálculo de balance de masa a esto usando la regla de la palanca, por ejemplo, le da que usted puede recuperar algo así como el 98% del aceite. O sea, entra 100 y por aquí sale 98 y esto es apenas 2. Entonces, es 2 apenas lo que necesita tratar con el proceso supercrítico. Ahora sí es una opción mucho más viable económicamente, ¿ok? Muchísimo más barata que todas las demás opciones. No es necesario exportarlo ni nada de ese tipo de cosas. Construimos una planta piloto, la primera planta de oxidación supercrítica que se construye en Latinoamérica. La construimos en nuestro grupo, está ubicada en la ciudad de Cali. Bueno, estas son algunas imágenes de esto. Es una planta móvil, ¿no? Bueno, aquí no la tenemos móvil, pero se puede montar en un contenedor de 40 pies, ¿verdad? Hay una vista superior, son varias unidades, aquí está el reactor, etcétera. Bueno, ese tipo de cosas así. Esto es una vista también de nuestra planta piloto. La primera planta piloto de oxidación supercrítica de Latinoamérica es esta, ¿ok? Que permite hacer esto. Bueno, otra vista ahí, nos sentimos muy orgullosos de ello, ¿no? O sea, no todos los días las investigaciones universitarias llegan a esta escala, ¿ok?
lo que aspiramos ahora en este momento es que llegue a una escala más grande todavía, ¿no? Esta misma planta, al ser móvil, ya es operativa para de veras trabajar con los aceites dieléctricos, destruir. Bueno, creo que eso es todo lo que tengo yo por ahí. Para presentarles hoy, me parece que hay grandes oportunidades en la utilización de la tecnología de fluidos supercríticos para hacer una variedad de productos con valor agregado, para proteger nuestro medio ambiente, para cumplir con tratados internacionales. En fin, hay unas grandes oportunidades, ¿no? Cualquier cosa, simplemente, si usted está viendo y quiere hacer estudios de posgrado, por ejemplo, en este campo, contáctenos, ¿ok? Tenemos buenos proyectos, digamos, hartos proyectos con algunos de ellos financiados por el sector industrial. Hay muchas oportunidades, digamos, para progresar en eso y hacer que de veras esto constituya innovación en nuestro país. ¿Okay? Muchísimas gracias a todos, muy gentiles.